Vamos a retomar nuestra reflexión de Primera de Corintios, capítulo 11, y a partir del versículo 17, la sección termina en el 34. Solo voy a dar lectura a la sección del 11, versículo 17 al 22. Vamos a tener toda nuestra Biblia abierta, nuestros dispositivos abiertos, para que podamos también revisar algunos versículos que tienen relación con este pasaje que ya lo comenzó a trabajar el domingo pasado nuestra pastora María Eugenia. Y vamos a dar lectura de esta palabra del Señor para reflexionar en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor, la vamos a leer en la versión NBI. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicios que beneficios. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber divisiones entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no se reúnen para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no, claro que no. No se puede elogiar algo así, ¿cierto? Hasta ahí vamos a tener nuestra lectura de hoy, ¿ya? La palabra del Señor que vamos a compartir en esta mañana. Partí en la mañana, el primer culto, haciendo un pequeño resumen, siempre tratando de buscar un hilo conductor respecto a lo que acá vamos a encontrar, que viene a ser como un poco el núcleo de lo que quiere transmitir y ordenar Pablo dentro de la iglesia. Recordar el capítulo 1, por ejemplo, de Primera de Corintios, que una de las acusaciones del apóstol Pablo, en función de lo que se les había informado por algunos hermanos, es que la iglesia se encontraba dividida, faccionada, y ustedes ya recordarán ese versículo: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, etcétera, etcétera. Esa actitud de división, esa actitud de identificarse ya con una persona, es una actitud que muestra que la iglesia a la cual se escribe la carta tiene una percepción errada y una comprensión errada de lo que significa ser iglesia. Si los creyentes de esa comunidad pudieran tener una comprensión correcta de lo que es ser iglesia, tendrían una perspectiva adecuada de aquellos que son sus líderes y sus hermanos. Y por supuesto no tendrían esta iglesia dividida, ¿cierto?, siguiendo a uno y a otro. Pero junto con eso, es bueno insistir y aclarar que se le está hablando en una carta a una iglesia, ¿ya? A una iglesia. Pablo va a tratar de, en cada uno de sus consejos, manifestarle a esta iglesia la condición en la que se va desarrollando. Por ejemplo, también les dice: ¿cómo les voy a hablar a ustedes como espirituales si no lo son? Yo quisiera hablarles como espirituales,
porque los espirituales pueden discernir las cosas espirituales. Y Pablo va a decir, les tengo que hablar a ustedes de otra manera. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que lejos de ser espirituales, ustedes son carnales. Las palabras suenan fuertes, resuenan duro. Es una corrección dura para una iglesia que pareciera creer que está haciendo lo correcto. No les puedo hablar como espirituales, si ustedes son carnales, tal cual, son carnales. Además, no solo son carnales, sino que además la iglesia de Corinto es una iglesia que parecía haberse quedado en un momento histórico que es la conversión. Y Pablo dice, ¿cómo les voy a dar comida sólida a ustedes si todavía son como niños? Yo quisiera darle una buena comida, yo quisiera alimentarlos con una buena comida, una comida sólida, pero no puedo. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay personas que son inmaduras y que todavía tienen que beber la leche, ¿cierto? Y no pueden digerir la comida sólida. La conducta inmadura de los corintios se debe efectivamente a no tener una comprensión adecuada de lo que es ser iglesia. Para poder entender esto, el apóstol Pablo, y ustedes recordarán, solo lo recordarán en el capítulo 3, el apóstol Pablo tratará de utilizar metáforas para decir que la iglesia del Señor, ¿cierto?, es como una metáfora, el cultivo de Dios, el edificio de Dios. Es más, no solo dirá que el edificio de Dios, sino que él dice, yo coloqué el primer fundamento, ustedes construyan su fundamento, construyan sobre este fundamento, pero el fundamento esencial es Cristo, dice. Entonces va a decir que la iglesia, como metáfora, es un cultivo de Dios, porque el que siembra y el que planta participan, pero el que da el crecimiento siempre será el Señor. Pero además dirá que la iglesia es el santuario de Dios, y ese santuario de Dios no se puede destruir. Si alguien destruye, dice el apóstol Pablo, y Pablo es muy duro en esto, si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá. No sabemos qué significa con claridad eso, pero Pablo está diciendo, porque sagrado es el santuario de Dios que sois vosotros. ¿No sabéis que sois santuario de Dios? Y esa pregunta pareciera tener un eco hasta el día de hoy, porque lo que vamos a estudiar hoy día, lo que vamos a ver, es justamente pareciera que esta iglesia no tiene claro qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ustedes son el santuario. No sabéis, no son conscientes ustedes, hermanos de la iglesia de Corinto, no son conscientes que son el santuario de Dios. Saber quiénes somos en Cristo, hermanos queridos, en función de que somos parte de la iglesia del Señor, modificará nuestra conducta cristiana dentro del movimiento de la iglesia como fuera del movimiento de la iglesia. Además, el apóstol Pablo, dentro de esta idea de la iglesia, va a decir en el capítulo 4 que la iglesia, además de eso, se le encargó a la iglesia algo maravilloso, a administrar los misterios de Dios. Y para administrar los misterios de Dios, dice en el capítulo 4, versículo 2, a los que reciben este encargo dentro de la iglesia, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Dónde es esto? Digno de confianza dentro de la iglesia. Entonces nos vamos encontrando que Pablo, para él es fundamental que la iglesia comprenda cómo debe funcionar o cómo debe comportarse en la iglesia, en el culto, cómo debe vivir la fe, cómo debe entender con claridad qué es lo que es ser cuerpo de Cristo. A partir del capítulo 5 en adelante,
nos encontramos ahora con una serie de relatos donde Pablo va a mostrar y va a corregir conductas que son inapropiadas. Por ejemplo, el tema de la inmoralidad. El tema de no ser capaces como hermanos de solucionar sus temas dentro de la iglesia, que tienen que llegar y salir fuera para que otros solucionen los temas que se dan entre los hermanos. Además, dentro de la iglesia y no fuera de ella, dentro de la iglesia en el ámbito matrimonial hay problemas que hay que solucionar y se dan consejos. No son capaces ellos de solucionar sus temas, necesitan consejos del apóstol en el ámbito matrimonial. También hay consejos para los solteros, consejos para los divorciados, consejos para las viudas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde se da eso? Dentro de la iglesia. Por otro lado, cuando ya llegamos al capítulo 7, el capítulo 8, el apóstol Pablo también les llama la atención en algo que es súper importante. Ellos, junto con tener todas estas cosas que sucedían, incomprensión dentro de la vida de la iglesia, de lo que es la iglesia misma, sus hermanos, sus conductas, el apóstol Pablo le dice: ustedes han comprendido mal la libertad. Ustedes recordarán que algunos creían que porque eran libres podían hacer lo que querían, ¿cierto? Querían hacer lo que querían. Y el apóstol les advierte: tengan cuidado con su libertad, no se va a convertir esa libertad en un motivo de tropiezo para aquellos que dentro de la iglesia son los más débiles. Por lo tanto, hay una amonestación para tener un buen comportamiento en la iglesia. El capítulo 10, en el versículo 23, dice: todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. O sea, ¿dónde atraviesa todo el consejo de Pablo? ¿Hacia dónde va dirigido todo el consejo de Pablo hasta aquí, hasta el capítulo 11? Es a la iglesia que debe entender que su comportamiento debe estar a la altura de aquellos que son redimidos e incorporados al cuerpo de Cristo. En el capítulo 11 vamos a darnos cuenta que evidentemente hay cosas que todavía deben corregirse de raíz en la iglesia, esta iglesia tan especial, por lo demás, ¿cierto? Tan especial. Quisiera compartir desde ahí, desde esta idea, porque el común denominador que atraviesa todo el consejo de Pablo hasta aquí es cómo debe vivirse la fe dentro de la iglesia. Han subestimado la iglesia del Señor y sus comportamientos dentro de la iglesia del Señor son inadecuados. Inadecuados. No están a la altura de aquellos que han sido redimidos por el Señor. Entonces, a partir de ahí, quisiera compartir solo tres ideas que me parecen importantes para nuestra reflexión de hoy. La primera está relacionada con el pasaje que hemos leído. Un comportamiento inadecuado de algunos hermanos en el culto al Señor y especialmente en la cena del Señor. Fíjese usted lo que dice el versículo 17 al 22. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, no los puedo aplaudir. ¿Cómo los voy a aplaudir? La iglesia. Ya que sus reuniones traen más perjuicios que beneficios. Dios nos libre de esto. Ay, ay, ay. Llego a tiritar. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Es irónico, Pablo, ¿cierto? Lo creo porque ya lo dijo anteriormente. Sus divisiones estaban relacionadas con personas a las cuales seguían.
Otra ironía. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Como diciendo, esto se tiene que dar porque de una u otra manera parece que Dios tiene que limpiar a su iglesia. Porque para Pablo no tiene pelos en la lengua. Si hay que expulsar de la congregación al que está haciendo lo incorrecto, expúlsalo, dice Pablo. Para nosotros es incomprensible. Pero que Pablo es celoso de la iglesia del Señor. De hecho, dice el versículo 20, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. No están haciendo algo para comer adecuadamente la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer como si fuera su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Versículo 22. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿Qué usan? Voy a parafrasear. ¿No tienen casa donde comer y beber? ¿Qué usan la iglesia para esto? ¿No tienen dónde hacer estas cosas? Han traído lo que practican en sus casas, porque evidentemente esto se practicaba socialmente. De hecho, los romanos lo practicaban. Muchas veces hacían sus comidas, cierto grupo de la élite, y para abajo chorreaba después simplemente lo que quedaba para aquellos que eran personas dentro de los rangos sociales, de menor rango social. Y también se practicaba en el mundo griego. Las migajas caían para los más pobres. Algunos han dicho acá que incluso los que participaban de ese culto al Señor, ¿cierto?, que entraban después que ya se habían emborrachado y comido, eran esclavos. Muchos de ellos que habían sido esclavos libres ya, pero que en la condición de esclavos libres, estos quedaban relegados a un segundo lugar. Entonces los que participaban eran los que tenían y los que no tenían. Entonces la iglesia, o parte de la iglesia, hacía su fiestoca en la iglesia como lo hacía en su casa. No tienen casa donde comer y beber, pero en la iglesia del Señor no. Las divisiones que Pablo va a mencionar acá, hermanos, no tiene que ver con el grupo que sigue a Apolos, ni el grupo que sigue a Cefas o a Pablo. Las divisiones tienen que ver acá con establecer una forma de clase social, de discriminar a aquellos que tienen poco. La división que se está provocando acá es porque han dejado afuera algo que tiene que ver con ser solidario. Comemos y bebemos, primero nos adelantamos rápidamente antes que llegue el otro grupo, nos aprovechamos de esa oportunidad hasta llegar al momento de emborracharnos. Pero la actitud, esta actitud de adelantarse a la cena del Señor o comer adelantado, porque la cena del Señor, entre paréntesis, no es como la hacemos hoy día. Primero había una celebración, un ágape que se compartía y después se celebraba el momento y eso lo hacían periódicamente, no era como lo hacemos nosotros una vez al mes, eso lo hacía la iglesia periódicamente. Pero esa actitud de la cena del Señor, en el culto del Señor, es una actitud que daña para el apóstol, que trae perjuicio a los hermanos. Ay, hermanos queridos, cuando uno piensa en esto, si nuestras iglesias o nuestra iglesia, específicamente la nuestra, porque hablamos desde acá, es una iglesia que se reúne para lo peor, para perjuicio y no para bendición, ay, ay, ay. Ay, 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 hermanos, delante del Señor seremos juzgados un día. Si lo que hacemos
realmente edifica al cuerpo de Cristo. Fíjese que el daño que se causa y el perjuicio que se causa no tiene que ver con reunirse. Yo decía en la mañana que en la lectura del 17 al 34 usted puede encontrar que se repite 5 veces reunirse como un eje central. Las reuniones importantes se juntaban, sí. El problema de la reunión no estaba en reunirse en esa celebración o en ese culto, sino que estaba en que su reunión no estaba a la altura de aquellos que reconocen a Cristo como el Señor de sus vidas. No estaba a la altura de ese reconocimiento de que estamos en la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, el cual fue comprado a precio de sangre. Si no estamos acá porque no hemos ganado la lotería, no estamos acá porque somos mejor que otros, ni porque tenemos mejores dones y talento. No estamos acá porque somos ricos o somos pobres. No estamos acá porque sabemos más o porque estudiamos una carrera o no estudiamos una carrera. No, estamos acá simplemente por gracia del Señor. Sí. De lo contrario, ¿dónde estaría? Y me pregunto, ¿dónde estaría yo si la gracia del Señor no me alcanzó o no nos alcanzara? El Señor nos alcanzó con su gracia. Pero no solo eso. Tenemos que ser conscientes que nos alcanzó y nos incorporó a la familia del Señor. La familia del Señor extendida, la iglesia. No ser consciente de eso es un problema. Primero, es un problema porque el culto que doy al Señor es un culto que está mediado simplemente por cosas que no tienen que ver con la iglesia del Señor. Por supuesto que hago diferencias, porque como no entiendo qué es la iglesia del Señor, no me importan los que están a mi lado, no me interesa el que no tiene, y no me interesa cómo piensa, no me interesa cómo vive, no me interesa qué está pasando, no me interesa. Si hay una cosa que hace la cena del Señor es que nos pone delante de su presencia a todos por igual. Somos todos iguales ante el Señor. Entonces sus reuniones, estas reuniones que estaban desarrollándose para algo beneficioso, se convertían en algo que era imprudente, que era algo que no bendecía a otros. Entonces el problema no era la reunión, el problema era la forma en que ellos desarrollaban su culto al Señor. Y este es un peligro permanente. Y es una pregunta que nos hacemos, hermanos. Como iglesia del Señor, ¿estamos siendo una iglesia que trae beneficios para aquellos que asisten o perjuicios para aquellos que vienen a nuestra iglesia? ¿En nuestra iglesia somos carnales o somos espirituales? Porque la carnalidad es el reflejo de la conducta de estos hermanos. La carnalidad es no interesarse en que la iglesia está compuesta por diversas personas, de diversas culturas, de diversas clases sociales, con diversos nombres, pero todos alcanzados por un Cristo que murió en la cruz por nosotros. ¿Cómo una iglesia puede llegar a ser una iglesia para mal, para dañar, para perjudicar a otros? ¿Cómo puede ser? Podríamos llegar incluso a creer que esta iglesia es un espacio social, un club social, el cual yo puedo manipular a mi pinta, colocarle el traje que yo quiero para que se acomode a lo que a mí me gusta. Que me satisfaga mi hedonismo, mi ego.
y me olvido del resto. Me voy a las nubes, yo con mi Señor, no importa lo que pase aquí en la tierra, es mi mundo. Dios nos libre, hermanos amados, de ser una iglesia para lo peor. Dios nos libre de ser una iglesia para perjuicio. Evidentemente Pablo no los puede aplaudir, no los puede elogiar, porque lo que están haciendo no edifica, no provoca unidad, solo lo que hace es dividir. Por lo tanto, la iglesia del Señor para Pablo no es cualquier cosa. En la iglesia del Señor, los que componen la iglesia del Señor deben tener temor del Señor primero y temor de lo que Dios edificó, como el edificio que se edificó, que dice el apóstol Pablo. Nosotros somos parte de ese cuerpo. ¿Cuál es la razón entonces de la conducta de esta iglesia? Porque eso hay que preguntarlo. ¿Por qué esta iglesia tiene esta conducta? ¿Cuál es la razón? Y esto me lleva a lo segundo de mi sermón, el segundo punto. Las razones son dos. Primera razón, y quizás unidas hacen una sola, pero aparecen en el texto desarrollada dos veces. Versículo 22 y versículo 29. La razón es que la iglesia menosprecia, en este caso, a la iglesia de Dios. Y por otro lado, no son capaces de discernir el cuerpo de Cristo. Mire usted el versículo 22. ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? Versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Estas palabras suenan fuertes, suenan fuertes. Hay veces que uno trata de buscar algo que explique con claridad. De hecho, dice en el texto que hemos leído, en los versículos 28, 29 en adelante, que algunos incluso se han enfermado y han muerto por causa de no discernir adecuadamente el cuerpo. ¿Qué significa eso? Uno no podría tener una respuesta clara, pero pareciera ser que para el apóstol Pablo es fundamental que quede claro que con la iglesia del Señor no se juega. Con la iglesia del Señor no se juega. Y el comportamiento de sus miembros o los que componen el cuerpo de Cristo debe considerar estas dos cosas. No ser menospreciada la iglesia en que yo soy parte, de la cual soy parte, y a la hora de poder cenar, discernir con claridad el cuerpo de Cristo. Hermanos queridos, discernir el cuerpo de Cristo es saber entender el lugar en el cual estamos nosotros. Pregunto, es una pregunta retórica, ¿somos conscientes realmente que estamos en la iglesia del Señor? Porque si lo estamos, nuestra conducta se modifica totalmente. No solo participo de las actividades de la iglesia del Señor, no solo como con mis hermanos, estudio con mis hermanos, canto con mis hermanos, sino soy consciente de algo mucho más grande, más importante, porque la iglesia del Señor no está compuesta por personas perfectas, pero sí por redimidos que han alcanzado misericordia a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo yo reunirme para hacer lo peor? ¿Cómo yo no voy a menospreciar la iglesia del Señor? Por lo tanto, discernir el cuerpo del Señor es saber dónde estamos. Estamos acá nosotros sentados hoy día, trabajando, sirviendo en la iglesia a la cual el Señor, por supuesto, quiere llevar adelante con su proyecto.
No saber dónde estamos es convertir la iglesia en cualquier cosa, menos en lo que el Señor quiere. Para Pablo es importante decir esto. Podemos llegar incluso a confundir lo que es la institución del organismo vivo. Nos podemos saber los reglamentos de memoria, nos podemos recitar de memoria, incluso aplicarlos de memoria en cualquier denominación, pero capaz que ni siquiera podamos conocer el organismo vivo que es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, lo dije así en la mañana, lo vuelvo a decir ahora, no es del pastor Javier, no es del Consejo Ministerial, no es del Distrito Metropolitano, no es de la Junta Ejecutiva. La iglesia del Señor es de Cristo. Y si Cristo tiene que limpiar su iglesia, ¿quién soy yo para decirle a Cristo cómo limpiarla? Si el especialista es Él. ¿Quién separará a los peces buenos de los malos? Cristo. ¿Quién separará al trigo de la cizaña? Cristo. Yo no puedo decirle a Cristo qué hacer. El que no discierne el cuerpo de Cristo, dice la palabra, come para juicio. Que lejos de anunciar su muerte, que tiene un propósito la cena, hacer esto en memoria a mí, ¿cierto? Porque todas las veces que le hicieres la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga, tiene un propósito. No es un manual de cómo hacer la cena, sino tiene un propósito. Hay que discernir con claridad por qué hay que hacerlo. Evidentemente, el relato nos dice que la iglesia hacía lo peor. Por lo tanto, si hay que discernir la iglesia y no hay que menospreciar a la iglesia de Dios, el apóstol Pablo va a decir en el versículo 28 del capítulo 11. Así que cada uno debe examinarse o probarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Fíjese que no dice no puede comer, sino que antes de comer, pruébese a sí mismo. ¿Pero en qué se prueba? Nosotros empezamos a decir, pequen esto otro. No. Mire qué interesante. Tiene que ver con que puede ser que el pecado mayor de la iglesia esté en que no sepa que donde están reunidos es el cuerpo de Cristo. Y consideren que un grupo más dentro de todos los grupos que hay en el mundo griego. Tanto así que ustedes saben que algunos iban a comer las carnes sacrificadas a los ídolos. Y pudiera ser que ellos pensaron que es un grupo más dentro de muchos otros grupos. Pero no. Para Pablo la iglesia es la iglesia del Señor. Debemos preguntarnos, hermanos, si lo que hacemos en la iglesia, todos nosotros lo que hacemos en la iglesia, servir, estudiar, cantar, ofrendar, diezmar, participar en los cultos, lo hacemos para una satisfacción personal, porque haciendo eso me siento bien yo, o lo hacemos porque amamos con todo el corazón al Señor de la iglesia. Tenemos que preguntarnos eso. Discernir el cuerpo del Señor implica que nuestra propia conducta sea modificada. Dejar que el Señor cambie nuestra forma de hacer iglesia, de entender la comunidad. Evitar menospreciarla, sino entender que esta iglesia del Señor es una iglesia que realmente ha sido apartada. Me viene a la mente, y permítanme solamente decirlo, el apóstol Pedro cuando le dice en su carta que esa iglesia al cual él escribe es pueblo adquirido por Dios. ¿Se acuerdan? Es real sacerdocio y además agrega un elemento más, nación santa. Déjenme citar, por favor, como tercer punto, una definición de iglesia que pudiera ayudarnos a identificar un poquito más y valorar o tener conciencia de lo que es la iglesia del Señor. Pablo Andiñach, en su libro Iglesia Hoy, dice, el libro se llama Iglesia Hoy, dice lo siguiente:
La iglesia es una entidad creada por el Espíritu que vive en la encrucijada de ser a la vez comunitaria y un lugar donde cada uno tiene un nombre personal. No quedan anulados las personas, cada uno tiene un nombre personal. Es un espacio de encuentro y mutuo soporte, y a la vez un lugar donde se respeta el silencio y las lágrimas sin necesidad de dar explicaciones. ¿Todos tenemos que sentir lo mismo? No. ¿Todos tenemos que tener la misma forma de expresión? No. Se respeta el silencio, se respetan las lágrimas en la iglesia del Señor, sin necesidad de dar explicaciones. La iglesia es esa entidad que quizás como ninguna otra vive en su propia esencia ese doble movimiento que agrupa, pero distingue, que reúne bajo una misma palabra, respeta y valora la palabra de otros. A la vez, paradójicamente, la iglesia es ese lugar donde el mensaje de Dios resuena con plena fortaleza, pero también con debilidad. Es fuerte porque se espera que en ella reine como en ningún otro lugar, que sea reconocido como rector y motor de su vida, porque su fortaleza proviene de Cristo, del Cristo mismo y su presencia en la comunidad. Pero es débil porque la iglesia es la comunidad de los que, sabiendo de esa responsabilidad, también saben de la distancia entre el mensaje de Dios y nuestras expresiones parciales y rudimentarias. Esa es la iglesia del Señor, que vive en esas tensiones, pero que es capaz de poder convivir unos a otros en la comunión del Señor. Permítanme cerrar con algunas conclusiones finales. Hermanos amados, cuidado con menospreciar la iglesia. Cuidado con no discernir el cuerpo de Cristo. No pasaremos desapercibidos ante el Señor. Y tendremos que dar cuenta un día si hemos considerado esta iglesia o hemos hecho de la iglesia algo que no es. Por lo tanto, el desafío es: probémonos cada uno a nosotros mismos cuando comamos el pan y bebamos de la copa. Cuidado con el hedonismo, con buscar nuestra propia satisfacción personal, olvidando que servimos a un Señor con otros hermanos a los cuales yo no puedo dejar de lado, ni dejar detrás, ni olvidarme de ellos, sino que nos sentamos a la mesa del Señor, todos en el mismo lugar, todos por igual considerados por el Señor, todos bajo la autoridad del único que gobierna la iglesia, que es Jesucristo. Debemos recuperar dos cosas, a mi entender: el temor al Señor y el temor a la iglesia. No puede tener mayor valor cosas que reemplazan el quehacer de la iglesia. Debemos recuperar el valor que tiene el cuerpo de Cristo, involucrarnos, servir y desarrollar nuestro servicio en el proyecto de Él, ya sea aquí como también en los lugares donde estamos. Cuidado con invertir tanto tiempo en aquellas cosas que perecen y no en las cosas que la iglesia hoy día tiene que hacer en un mundo tan necesitado como el que tenemos. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esa palabra nos ayuda a evitar errores que, por supuesto, ofenden tu santidad,
pero a la vez también, Señor, ofenden a nuestro hermano que está a nuestro lado. Y Señor, queremos pedirte que nos ayudes para no caer en la tentación de menospreciar tu iglesia, ni caer en la tentación de no saber discernir el cuerpo de Cristo. Para esta iglesia incluso habían situaciones que realmente provocaron enfermedades y muerte porque quizás no fueron capaces de entender qué es lo que era el cuerpo de Cristo. Por eso la importancia de discernir con claridad cuando nos acerquemos a tu mesa. ¿Quién eres tú? Primero, Señor, lo que hiciste por nosotros, pero también la iglesia que tú formaste para que esta iglesia pudiera también mostrar la luz de Jesucristo a otras personas. Líbranos, Señor, de ser una iglesia para lo peor. Líbranos. Y si lo hemos sido, Señor, perdónanos para poder seguir el camino que tú quieres. Que tu gracia nos acompañe, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.